variables, bueno, como acabamos de comentar, bastantes variables geopolíticas en todo lo que está sucediendo en el marco internacional. Sebastián Royo, rector y vicepresidente de Asuntos Académicos de la Clark University y también investigador senior asociado del Real Instituto Elcano. Muy buenas, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, un placer. Igualmente, Sebastián, y por cierto, en primer lugar, además de hablar un poco de temas más geopolíticos, yo quería preguntarte también un poco por los resultados que vamos conociendo, porque todavía no son definitivos, de las elecciones midterm. Por el momento están muy ajustados esos resultados, sobre todo en el Senado. Por el momento también llevamos una ligera ventaja de los republicanos en la Cámara de los Representantes. Más o menos era un poco lo que esperaba el mercado respecto a la Cámara de Representantes, no sé si tanto en el Senado, pero ¿cuál sería el mejor resultado definitivo para la economía de los Estados Unidos? Una Cámara de Representantes con una pequeña mayoría republicana, pero quizá no tanta para bueno, pues ahogar algunas políticas de Joe Biden. ¿Qué consideras? Hombre, tradicionalmente para el mundo de los negocios lo que prefieren es un gobierno dividido, porque la percepción es que eso va a prevenir que haya cualquier tipo de iniciativa legislativa que pueda perjudicar a sus negocios y a los beneficios. Entonces, desde esa perspectiva, un control por parte de los republicanos de la Cámara Baja y una mayoría demócrata en el Senado es lo que más puede garantizar que va a pasar poco, que no va a haber grandes iniciativas ni grandes cambios. Y es algo que tradicionalmente el mundo de los negocios ha apoyado y los mercados bursátiles también. Por otro lado, es cierto que hay problemas, hay que resolverlos y que los negocios también quieren estabilidad y quieren que las cosas se puedan prever. Y lo que va a generar también esta situación de división es incertidumbre. Entonces, creo que es algo un poco una mezcla de, por un lado, no va a pasar nada radical, pero por otro lado tampoco se van a solucionar los problemas. Bueno, dejando a un lado las midterm, porque ya vamos todo el día, desde luego, con este asunto, es protagonista, desde luego, en la jornada, pero sí que es cierto que tampoco tenemos demasiadas novedades, sobre todo en las últimas horas, sobre estos resultados. Sigue todo bastante estancado, todavía quedan muchos votos por contabilizarse, sobre todo, imagino que, bueno, pues votos que llegan por correo, que sobre todo son votos del Partido Demócrata, así que veremos, pero en cuestiones geopolíticas yo creo que el día también está bastante interesante. Por ejemplo, con declaraciones, o noticias más bien, informaciones de Alemania que apuntan, por ejemplo, bueno, pues a ese enturbiamiento de las relaciones entre China y Alemania que podíamos vislumbrar un poco en ese planteamiento que se estaría haciendo el gobierno para evitar que se produzca una compra por parte de un inversor chino de una empresa de semiconductores alemana. Y luego, por otra parte, hemos tenido también las declaraciones de Habeck, del ministro de Economía, que me parecen muy interesantes, que dice que quieren restringir las normas del comercio internacional. Todo esto cuando parece que no les gusta, sobre todo a Alemania, pues esa ley de reducción de inflación de Estados Unidos, porque consideran que viola las normas de comercio internacional, y también cuando tenemos tensión un poco también con el otro lado del mundo, que es con China, entre Alemania y China, por eso que acabo de mencionar, de que estarían intentando por parte del gobierno prohibir esa compra por parte del inversor chino. ¿Cómo ves la situación de Alemania? Parece que se pone un poco en contra del mundo en las últimas horas. Sí, o sea, yo creo que es un poco un reflejo de lo que está pasando en muchos de nuestros países por todo el mundo, que es la tendencia a mirar hacia adentro, ¿no? Hemos pasado de un mundo globalizado donde era abrir puertas y abrir caminos para la colaboración y para la integración, y en los últimos años lo que vemos es un paso atrás en esa tendencia, ¿no? El tratar de defender los intereses propios de nuestros países, tratar de proteger a nuestra industria, tratar de proteger a nuestros trabajadores, ¿no? Quizá es una de las respuestas a la ola de populismo que se ha experimentado por todo el mundo. Entonces, en ese sentido, Alemania ha sido interesante porque ha querido jugar a varias bandas. Por un lado, la relación transatlántica es clave y siempre han sido unos fervientes defensores de las relaciones con Estados Unidos y de la apertura comercial. Pero por otro lado, China también es un mercado absolutamente clave para las empresas alemanas, ¿no? Entonces ahí, y luego también históricamente el caso de Rusia, que ahora ahí sí que se les ha caído con la guerra de Ucrania, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí es tratar de posicionarse en un contexto totalmente nuevo en el que no se manejan muy bien. Y yo creo que lo que acabas de describir son reflejos de esas tensiones y de esos cambios.
No se manejan muy bien desde Alemania y no sé qué tal se manejan, por ejemplo, desde Taiwán, porque hoy hemos visto cómo este territorio, que desde luego está viviendo muchas tensiones con China, parece que se ha puesto un poquito más del lado de Estados Unidos, y me explico. Hoy hemos conocido que Taiwan Semiconductors podría hacer una importante inversión en Arizona, en Estados Unidos, una inversión de 12.000 millones, se habla incluso de que podría construir una nueva planta de microchips. Claro, esto al final estaría haciendo que la mayor empresa de microchips del mundo pues fuera un poquito más en favor de Estados Unidos en un momento donde realmente se va a definir el futuro de la nueva ola tecnológica, ¿no? Donde tiene mucho que ver, sobre todo, pues quién controla en el mundo los microchips. Parece que Taiwan Semiconductors, una empresa, como digo, clave, sobre todo en Taiwán, porque es un territorio muy chiquitito, pero se trata de la empresa más grande del mundo en semiconductores. Taiwan Semiconductors ahora pues parece que se va un poquito más del lado de Estados Unidos, y no sé si esto también supondría una provocación hacia China, o cómo podría tratar este tema China. Sí. Taiwán yo creo que está aprovechando cualquier oportunidad que tiene para tratar de abrir más la fisura entre Estados Unidos y China. Si hay algo que une a los demócratas y los republicanos de los pocos temas hoy en día, es el tema de la oposición a China, ¿no? Y el de mano dura contra China, y el de tratar de limitar el crecimiento económico y el poder global de China, ¿no? Y en esa perspectiva yo creo que los taiwaneses están siendo muy inteligentes, ven una oportunidad de, por un lado, solidificar sus relaciones con Estados Unidos, que cada vez, como decía antes, se está mirando más hacia adentro y está tratando de parar la oleada de inversiones en otros países que se ha caracterizado en las últimas décadas, y volver a traer las inversiones y el empleo a Estados Unidos, y eso pues puede llevar a nuevas posibilidades de colaboración entre Estados Unidos y Taiwán, que de alguna manera fortalezcan la posición de Taiwán desde un punto de vista del apoyo político y del apoyo militar contra China. Bueno, pues muy interesante lo que nos cuentas, Sebastián Royo, vicepresidente de Asuntos Académicos de Clark University. Muchísimas gracias por esta entrevista y por profundizar con nosotros un poquito en los aspectos geopolíticos más relevantes del día. Gracias, Sebastián. Muchas gracias a ustedes. Buen día. Nosotros todavía tenemos mucho de lo que hablar, desde luego, aquí